La sesión de la tarde comienza ahora con un preludio musical. Esperamos que disfruten de la música. Боже, хто друг тобі, хто в твій намет війшов, дружбу з тобою, хто вже здобув, і милість хто знайшов, той, хто з тобою йде, вірить словам твоїм, той, хто є вірний, в правді живе, відданий серцем всім. Боже, хто друг тобі, хто вшанував твій кров, хто потішає серце твоє і знає твій закон, той, хто слухняний все, славить твоє ім'я, хто має в серці віру живу, любить твої знання. Ти наш ласкавий Бог, чуєш ти молитви, нас, Батько, любиш, бачимо це, сили в нас віднови. Дружим з тобою ми, це наш безцінний дар. Ти став найбільшим другом для нас, ти є наш Бог і Цар. Ти є наш Бог і Цар. Jehovah Enirenio, Adoro Shishinio, Ìgbà gbogbo ló ń bùkún wa, gbogbo ọ̀nà rẹ̀ ló dá. Ó máa fojú rí ohun sí wa bí a ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ìwọ nìkan lógo tọ́ sí, a ó máa fáyọ̀ jọ́sìn rẹ̀. Àwa tá a jẹ́ ènìyàn rẹ̀ farawé inú rẹ̀, ó máa hàn nínú ìwà wa àti iṣẹ́ wa tá ń ṣe. Ẹ̀kọ́ rẹ̀ ń ṣe wá láǹfààní, ó ń sẹ́so kárí ayé. Jọ fún wa lẹ́mí mímọ́ rẹ̀, ká lè máa hùwà rere. Jọ̀wọ́ bùkún wa Jehovah, bí a ṣe hùwà rere sáwọn ará níbi gbogbo, lọ́kùnrin àtobìnrin. Fi ẹ̀mí rẹ̀ rọ̀ wá
Los invitamos a cantar la canción 76. Está titulada Cuéntame lo que sientes. Canción 76.
Siempre nos anima mucho escuchar experiencias positivas de otros amigos de La Paz. Ahora escucharemos los comentarios de algunos hermanos que se han adaptado bien a los nuevos métodos de predicación durante la pandemia. Escuchemos al hermano Jeremías Maujo, quien hará las entrevistas. Estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas, dijo Jesús en Mateo 28:20. Ni los estragos de la pandemia han impedido que los cabezas de familia hagan un excelente trabajo con sus hijos, enseñándoles a predicar con entusiasmo desde pequeño. Sin dudas, Jesús cumplió su promesa. Hoy tenemos con nosotros a dos hermanos, Abel Fernández y Alejandro Vanini, dos ancianos de congregación, que nos van a contar cómo ellos vieron de primera mano esto que comentábamos, cómo la ayuda del Cristo se vio reflejada en la ayuda que las familias les dieron a sus hijos para hacer frentes a estas dificultades en las congregaciones donde ellos estaban. Mientras los escuchemos, intentemos de sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Me comentaban que al comienzo de la pandemia vieron algo que les llamó mucho la atención. ¿Quisieran ampliarnos un poquito más esta información? Sí, claro que sí. La pandemia nos hizo que tengamos escenarios muy desafiantes, ¿no? Recibíamos instrucciones casi a diario de la sucursal. Y esas instrucciones, al ser implementadas en la congregación, requerían que los hermanos también puedan implementarlas, también puedan adaptarse a las nuevas circunstancias. Y esto fue realmente desafiante. Pero había un grupo en la congregación que parecía que no se sentía desafiado por las nuevas circunstancias. Estos eran los jóvenes de la congregación. Ellos, era muy animador verlos, muy animador. Estaban siempre en las reuniones de Zoom, animando, mandando mensajes muy animadores a las personas, predicando por teléfono. Ellos fueron los primeros que se adaptaron muy bien a las circunstancias. También detrás de ellos estuvieron sus padres. Sus padres siempre los acompañaron en las actividades espirituales. Esto hizo que a veces ellos hacían cartas y como no podían salir, los padres aprovechaban a entregarlas a los policías, al personal del hospital, también a la gente que veían en los supermercados. Eso fue muy bueno, muy lindo. Ellos entendieron de que tenían que seguir haciendo esto para poderse mantenerse vivos en sentido espiritual, para no flaquear. Incluso cuando a veces el ministerio se ponía un poquito difícil, ellos eran los primeros que nos animaban a nosotros. Así que realmente salimos muy fortalecidos con ellos gracias a su ejemplo. En mi caso, algo que me llamó la atención y fue digno de encomio fue el papel de los papás en la preparación de sus hijos para la predicación. Ellos no perdieron el tiempo en incluir a sus hijos en la predicación. Como comentó Abel, en ese tiempo todos nos enfrentábamos al desafío de adaptarnos a nuevos métodos, de familiarizarnos con la predicación telefónica, por carta. Bueno, los padres también tenían ese desafío, también estaban aprendiendo y familiarizándose con estos métodos, pero aún así hicieron el tiempo para incluir a sus hijos en estos arreglos. Tuvieron imaginación, adaptaron las presentaciones para llevarlas a la capacidad de sus jovencitos, de sus hijos. De esa manera los ayudaron a ellos, pero también fueron un ejemplo para todos nosotros. Es muy cierto esto que comentaban. De hecho, a nosotros mismos a veces nos cuesta adaptarnos a los cambios, a los nuevos métodos. Pero ustedes mencionaron algunos beneficios. Sobre esto nos gustaría saber un poco más. ¿Quisieran ampliarnos un poquito más, darnos un poco más de detalles? Sí, claro que sí. Nosotros nos dimos cuenta de que Jehová estaba protegiendo la mente y el corazón de los jóvenes. Estaba protegiendo sus emociones. Y esto fue algo que le llamó la atención a la maestra de uno de ellos. Ella se comunicó con sus padres y les transmitió, dice, que el ejemplo de su hijo estaba haciendo mella en ellos, por el hecho de que comparó y notó la diferencia en cómo se sentían en sentido emocional su hijo al resto de sus compañeros. Ella dice: recalco que la diferencia es muy visible.
Porque mientras muchos jóvenes están ahora sufriendo de ansiedad por el aislamiento, en el caso de los jóvenes testigos, el hecho de mantenerse ocupados en animar a otros hace de que reflejen más felicidad y con una actitud muchísimo más positiva. Esto nos dejó muy contentos. En mi caso podría señalar dos beneficios de que los chicos se mantuvieran ocupados en la predicación. Uno de ellos tiene que ver con la conexión de los jovencitos con el resto de la congregación. En los momentos más duros de la pandemia, recordemos que había un aislamiento muy estricto y bueno, se perdió un poco el contacto, estábamos todos aislados y solamente veíamos a los hermanos por Zoom, en una pantalla. Ahora los chicos que estaban activos en la predicación tenían muchas más oportunidades de relacionarse con los miembros de la congregación. No solo durante la reunión o mientras los escuchaban predicar, sino también teniendo conversaciones constructivas. Eso realmente los ayudó a ver que, aún en esa situación difícil, tenían una familia que los apoyaba. Otro beneficio que se me viene a la mente es cómo aumentó el aprecio de los jovencitos por la predicación. No fue solamente que ellos siguieron predicando, lo cual era un logro, dadas las circunstancias, sino que el interés que pusieron en aprender nuevos métodos, en familiarizarse con ellos, hizo que tuvieran aún más aprecio por la predicación. Resaltaron puntos muy valiosos y prácticos. ¿Y tienen alguna experiencia en mente? ¿Recuerdan algo que les haya llamado la atención? Sí, recuerdo la experiencia de una familia que estaba en nuestra congregación. Es un matrimonio y su hijo pequeño. Cuando empezó la pandemia, estos papás le enseñaron a su hijo a predicar por cartas. Así que adaptaron las presentaciones de las cartas para que estuvieran de acuerdo a su vocabulario y después lo ayudaban a repartir esas cartas. Luego empezaron a enseñarle a predicar en la predicación telefónica, donde también tuvieron que hacer un esfuerzo para que él tuviera presentaciones acorde a su edad. Le enseñaron a buscar textos bíblicos por cualquier conversación que pudiera surgir en la predicación. Pero el desafío más grande que tuvieron fue con el desánimo, ya que todo ese esfuerzo se veía contrastado por una respuesta muy pobre. Así que eso hizo que él se sintiera muy desanimado. Ahí también nuevamente los papás tuvieron que trabajar con él para mostrarle que Jehová valoraba todos los esfuerzos que estaba haciendo, aun cuando el resultado no fuera el esperado. Esta familia no está más en nuestra congregación porque se tuvieron que mudar a Australia, donde también tuvieron desafíos. Cuando llegaron allí, la predicación era principalmente por carta y en otro idioma. Pero hemos recibido informes de que este chico sigue haciendo esfuerzos por no dejar de predicar, aún en esas circunstancias. También me uno a eso lo que acaba de decir, ¿no? Y me recuerda mucho las palabras del apóstol Juan, que decía él que no había nada mejor que le dé más alegría que saber de que sus hijitos sigan andando en la verdad. Y sin duda esos fueron los resultados que cosecharon estos padres, ¿no? Hoy sus hijos son valientes proclamadores. Por ejemplo, una jovencita de la congregación tiene 5 años y ella le lleva revistas a su maestra del jardín. Así que eso nos llena de alegría. También otro joven de la congregación, él tiene 12 años, y siempre durante la pandemia estuvo muy atento a las necesidades de los hermanos. Así que ahí sabemos de que seguramente si sigue así va a ser un anciano muy amoroso con las ovejitas. Eso también nos llena muchísimo de alegría, ¿no? También ha demostrado que él quiere ser precursor regular, así que tienen muy lindas metas. Detrás de esos jóvenes estamos muy seguros de que hubieron padres que nos supieron instruir durante la pandemia. Muchas gracias por comentarnos estas hermosas experiencias y por animar a estas familias en este excelente trabajo que han hecho. Comprendemos que criar a los niños es una tarea muy difícil, pero no estamos solos. Como vimos al principio, Jesús no dijo tal vez, Él dijo estaré con ustedes. Que dichas palabras los ayuden a poner el reino en primer lugar, enseñando a los niños a predicar con entusiasmo desde pequeños. Estamos convencidos que con ese entrenamiento podrán seguir encontrando amigos de la paz. Gracias, hermano Maujo, y gracias también a todos los participantes. ¿Cómo podemos mostrar amor a todos los hermanos de la congregación y ayudarlos a servir a Jehová con alegría? En esta serie de 3 discursos
veremos maneras prácticas de hacerlo. Cada orador presentará el siguiente. Invitamos al hermano Matías Aguirre a presentar el primer discurso de la serie titulado Los amigos de la paz se ayudan entre sí. Abran de par en par sus corazones. Jehová tiene muchos amigos. En toda la tierra ha hecho de que se acerquen a Él, a su pueblo, muchísimas personas, muy variadas. Sin duda, Él ha hecho esto porque los ama, los quiere muchísimo. Y también sus amigos ahora buscan hacer lo correcto, buscan agradarlo. Por ejemplo, mejorando su vida, cambiando su forma de pensar, hasta de hacer las cosas, hasta inclusive cuidando lo que piensan. Sin duda todo esto lo hacen porque lo aman. En esta serie de discursos vamos a ver cómo podemos ser amigos de todos en la congregación. ¿Es esto posible? Bueno, disfrutando de la gran variedad que existe en el pueblo de Jehová, personas de distintos antecedentes, culturas, edades. Sin duda, puede que esto, aunque es muy bueno, pueda llegar a ser un problema o un gran desafío para nosotros a la hora de poder acercarnos a otras personas y llegar a ser sus amigos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, por ejemplo, puede que nos resulte difícil entender ahora una persona que se ha criado y que piensa distinto a nosotros, o les divierte algo que tal vez a nosotros no tanto. Hasta inclusive piensa diferente porque sea de otra generación. Bueno, estas cosas pueden llegar a hacer que sea algo difícil, pero ahora le podemos sumar algo más. Tal vez algún tipo de limitación física que uno pueda llegar a tener, o inclusive algún tipo de herida emocional que también uno tenga que lidiar con esto, puede hacer de que todo esto realmente sea un desafío. Pero, ¿cómo podemos ayudar a otros para que ellos también puedan llegar a hacerse amigos de otros en la congregación? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podemos aprender por medio de una escenificación. Y allí tenemos distintos personajes que intervienen. Por ejemplo, por un lado, tenemos a Ana. Ana, quien no se siente cómoda estando rodeada de muchas personas. Y por otro lado tenemos un matrimonio, Miguel y Betty, que ellos buscan hacerse amigos. Les gusta, se acercan a otros. Pero, ¿puede llegar a ser un desafío también para ellos? ¿Les parece si vemos a ver si logran hacerse amigos? Veamos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy bien, gracias. Genial, qué bueno verte. Amor, ¿sabés que los Espinosa se marchan? ¿Qué te parece si los invitamos a cenar este viernes? Sí, perfecto. Miguel y Betty tenían la buena intención de poder ayudar a Ana, pero ¿se habrá sentido cómoda? Por ejemplo, ¿la dejaron hablar? O, por ejemplo, también, ¿se habrá sentido un poco excluida ahora cuando veía de los planes que ellos hacían para el día viernes? Bueno, ¿les parece que le demos una oportunidad más? Veamos a ver si lo logran. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy bien, gracias. Qué hermoso que te quedan esos colores, te favorecen muchísimo. Ay, sí, bueno, muchas gracias. Me enteré, Ana, que tuviste una muy linda experiencia en la actividad de esta semana. Sí, saqué una revisita que, bueno, puede ser que empiece a estudiar. Qué lindo, cuánto me alegro. Sí, muchas gracias. Bueno, fue durante la campaña. Le escribí una carta a una profesora de música que había tenido en la escuela, me respondió y bueno, ahora quedamos en conversar por Zoom. Qué buena idea, qué linda experiencia. Así que si alguna vez tenés un espacio, me encantaría poder acompañarte. Ay, sí, estaría muy bueno, gracias. ¿Y el viernes, tenés algún arreglito? No tengo nada. Bueno, nosotros que nos gustaría invitarte para este viernes a la noche a nuestra adoración en familia. ¿Te gustaría? Ay, sí, me encantaría. Uy, qué bueno, entonces te esperamos. Miguel y Betty mostraron buen juicio. Por ejemplo, no buscaron de que se sintiera incómoda, sino que, inclusive particularmente en el caso de Betty con Ana, fue muy considerada. Tal vez no dándole un abrazo porque entendía que se podía sentir incómoda. Tampoco ellos se sintieron nerviosos
ahora cuando se hicieron pausas largas y tal vez incómodas, bueno, también la dejaron expresarse, también a su tiempo, a su ritmo, y esperaron. Y finalmente pudieron hacer una invitación concreta. Así a Ana le fue fácil poder aceptar. Sin duda es un muy buen ejemplo y lo podemos imitar nosotros también. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Hacer lo mismo. Inclusive tenemos un consejo bíblico que nos va a ayudar ahora a poder mejorar en este aspecto. El apóstol Pablo ya en el pasado había dado un consejo a la congregación que lo necesitaba. Un consejo que veía, ya había estado hace más de 1 año y medio en la congregación, y ahí se expresa de esta manera en 2 Corintios capítulo 6, versículo 13. Les invito a que me puedan acompañar. 2 Corintios capítulo 6, versículo 13. Ahí se menciona que estaba con los corintios y les había dado consejos. Les había hablado directamente porque buscaba que mejoraran y necesitaban trabajar en algo. Él quería sentir el cariño de la congregación. Y les dice esto. Versículo 13 del capítulo 6 de 2 Corintios. Así que les hablo como si fueran mis hijos. Correspondan a nuestro amor y también abran de par en par sus corazones. Como dice la nota allí, también dice ensánchense. Esto implica ahora extender los sentimientos, más allá de los que estamos acostumbrados. Ahora implica hacer amigos nuevos, conocer a otras personas, acercarnos un poco más. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo y ser útiles también a nuestros hermanos? Sin duda podemos ser útiles cuando empezamos a valorarlos un poco más. Por ejemplo, empezamos a valorar a nuestros hermanos cuando entendemos y comprendemos que han pasado muchas dificultades. Aún así, se mantienen íntegros. Han sufrido muchas cosas feas en el pasado, luchan hasta el día de hoy, inclusive, y podemos verlos que se mantienen bien. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Conocer sus historias, acercarnos y ver sus vidas, va a hacer de que nuestras relaciones se hagan más afines. Y es lo que queremos lograr, conocerlos y apreciarlos por lo que son. Muchos de nuestros hermanos se siguen esforzando hasta hoy, mucho más inclusive que el esfuerzo que podemos llegar a estar haciendo nosotros. El seguir aprendiendo de nuestros hermanos va de la mano con el acercarse ahora un poco más y conocerlos. Sin duda, cuanto más los conozcamos, más podremos llegar a ser herramientas precisas en un momento oportuno. Y es lo que todos queremos lograr. Y en la Biblia se mencionan ejemplos que podemos imitar. En una situación que se había presentado y había sido seguramente un poco incómoda esa situación, cuando ahora Saulo, recién convertido, y entendemos un poco que Saulo se lo llamaba al apóstol Pablo, pero antes de que fuera cristiano. Antes de ser cristiano, de ahora hablar acerca de Jesús y predicar con tanto entusiasmo, ahora antes de esto, él había agarrado a los cristianos, los había traído a rastras, había permitido que hasta inclusive los mataran, que los golpearan. Él mismo fue a buscar ahora una autorización para ir a tal lugar y de allí sacarlos y meterlos en prisión. Sin duda, una persona de un carácter muy fuerte, con las cosas que hacía equivocadamente, ahora cambia su forma de vivir, su forma de pensar. Ahora empieza a hablar acerca de Cristo. ¿Y cómo los habrán tomado los demás? Imaginemos la situación. Pero veamos qué nos dice. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27, nos relata la situación. Un momento que había ocurrido ya hacía un tiempo que él ahora empezó a cambiar su vida. Empezó a predicar muchísimo, a hablar muy bien. Bueno, ahora capítulo 9 de Hechos, versículos 26 y 27, nos dice así. Llega a Jerusalén. Dice, al llegar a Jerusalén, él se esforzó por unirse a los discípulos. Pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Y se imaginan, y hasta con razón. Seguramente cuántas miradas ahora desconfiadas, cuántos saludos ahora y miradas ahora de reojo, porque tal vez muchos entendían de que era muy difícil que una persona con este entusiasmo para hacer las cosas que hizo, ahora cambiara tanto. Porque ahí sigue diciendo,
que ahora ocurre algo muy particular. Todos los trataban así, pero alguien pensó distinto. ¿Y quién fue? Versículo 27 dice, así que Bernabé fue a ayudarlo y los llevó ante los apóstoles. Luego les contó con todo detalle que Saulo había visto en el camino del Señor, que éste le había hablado y que Saulo había predicado en Damasco con mucho valor en el nombre de Jesús. Así que Bernabé rompió ese muro, esa barrera que existía ahora de prejuicio. No se dejó guiar por esto. Vio que las cosas que hacía eran sinceras y de corazón. Bueno, sin duda un ejemplo muy lindo para nosotros. Ahora ver que esos prejuicios que podamos llegar a tener, también son posibles ahora romperlos, sobreponernos a esto. Bueno, sin duda, este ejemplo nos muestra muy bien cómo podemos ser herramientas justas en ese momento que nuestro hermano necesite. Pero también tenemos el ejemplo de Jesús. Allí Jesús, cuando habla en Lucas, capítulo 17 y Juan, capítulo 9, ahí hay dos relatos que en Juan, capítulo 9, se menciona cuando se acerca ahora a alguien que era parte del paisaje. ¿Sí? Estaba entre tantas personas, él de chiquito había visto que este era ciego, se había criado ya con este impedimento, esta limitación física. Y decimos que era parte del paisaje porque él prestaba atención a aquellos que eran invisibles a la vista de todos. Se acerca, lo cura. Ahora veía el dolor de su corazón, las cosas que se estaba perdiendo, y él tenía el poder de ayudarla, y lo hizo. Sin duda fue muy comprensivo. Y también en el caso ahora de aquellos que por la ley no les permitía estar entre las personas, y tenían que estar aisladas, que también estaban allí, hasta de a grupos, que eran las personas que tenían lepra. Bueno, él se acercó, hasta las tocó, porque no solamente veía a personas enfermas, sino veía un corazón adolorido, lastimado, discriminado. Bueno, todo este tipo de cosas él los vio. Y tenía el poder de ahora quitarles, y lo hizo. Sin duda para nosotros es una lección muy linda también entender lo comprensivo que fue Jesús, lo adaptable también para estas personas. Sin duda, ahora vio la angustia del corazón y ayudó. También es un gran ejemplo de quien se extendió en sus emociones, no se limitó. Bueno, todos nosotros sí podemos hacer lo mismo. Sin duda, esto nos reconforta saber de que ahora nosotros podemos abrir el corazón de par en par. Aunque puede que ahora nosotros nos llevemos un poco mejor con algunos que más conocemos, no hay nada de malo en esto, pero sí necesitamos ahora ensanchar nuestros cariños a nuestros hermanos. En el mundo de Satanás, hoy se está yendo de mal en peor, y hoy es cuando necesitamos más de nuestros amigos. Sin duda, todos nosotros tenemos una gran oportunidad al conocernos y al acercarnos más a nuestros hermanos, podemos tener muchas oportunidades de ayudar a otros. ¿A quiénes en particular va a ayudar nuestra amistad? Bueno, prestemos atención al hermano Jonatán Lucero, quien analizará la siguiente parte de esta serie titulada Los amigos de la paz se ayudan entre sí. Ayudemos a los jóvenes a aprovechar su potencial. Para algunos está perdida, para otros es un divino tesoro. Entonces la pregunta es, ¿la juventud es una época buena o mala de la vida? La única realidad es que los jóvenes son un regalo de parte de Jehová, y un regalo que tiene un gran valor, básicamente por las características y las cualidades que tienen. En la Biblia se resaltan varias, pero analicemos en particular una, la que menciona el Proverbios 20:29, que los invito a que podamos leer juntos. Proverbios, capítulo 20, el versículo 29, dice: La gloria de los jóvenes está en su fuerza, y el esplendor de los ancianos en sus canas. Entonces, ¿en dónde radica la gloria de los jóvenes? En la fuerza. Claro que sí, como tienen fuerzas y energías, pueden cumplir con responsabilidades muy importantes
en la organización de Jehová. De hecho, quieren y pueden trabajar duro para cubrir las múltiples necesidades de la congregación. Esto es una realidad, pero lamentablemente existe una realidad paralela. Puede haber algunos de nuestros jóvenes que no se sientan parte de la congregación. Tal vez les cueste hacer amigos, o quizás las presiones del día a día hacen que se sientan preocupados o agobiados. Es en ese momento cuando necesitan que seamos sus amigos. Necesitan que los ayudemos a aprovechar todo su potencial. A continuación veremos una escenificación. Gastón y Silvina son hermanos. Martín y Fernanda son un matrimonio de su congregación. Los padres de Gastón y Silvina invitaron a Martín y Fernanda y a otros hermanos a cenar. Martín y Fernanda querían animar a Gastón y Silvina, pero ¿lo lograrán? Veamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, Hey, Martín. ¿Están jugando un videojuego? Sí, sí. Pero escúchenme, ¿no les parece que tendríamos que estar en el comedor conversando con los hermanos todos juntos? Aprenderían mucho de la experiencia de los hermanos. Claro, hagan como Brian, ¿ves? Él está ahí con los hermanos conversando, beneficiándose. Ustedes saben que jugar a los videojuegos es una pérdida de tiempo. Chicos, ustedes lo que necesitan son buenas compañías. ¿Creen que este matrimonio logró ayudar a estos chicos? Martín y Fernanda tenían buenas intenciones, pero ¿podrían haberlo hecho mejor? Démosle otra oportunidad. Bueno, me toca a mí. Martín, ¿de verdad querés jugar? No, ese es un chiste. Si no, o sea, ¿a qué están jugando? Es Super Fast Car 3, edición especial. Ah, bueno, de autos. De autos. A ver, explícame cómo es. Mira, este es para acelerar y este es para ir a la derecha y a la izquierda. Ah, ¿puedo? A ver. A ver, espérate. Ah, no lo tengo, ¿eh? ¿Te animás? Por supuesto. ¡Ay, qué divertido! ¿Querés probar? Sí. Está bueno, mira. A ver. Sí, mira, Fer, se juega así. Con este acelerás o frenás y con estos podés girar. Che, ¿cómo te está yendo en la escuela? Y este año no muy bien, que digamos. Ay, a mí tampoco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, Fer, intenté explicar qué pienso de la creación en la escuela, pero no me fue muy bien. ¿Por qué? Y una compañera armó un escándalo y terminó diciendo que los testigos de Jehová no tenemos ni idea de temas científicos. Qué feo, Silvi. Sí, ahora no sé qué hacer. Te entiendo. A veces no sabemos qué nos pueden llegar a decir las personas, pero podemos intentar estar preparados. Mira, acá en la library tengo etiquetados un par de artículos sobre la creación que creo que te pueden ser súper útiles. Ay, a ver. No, estuvo muy bien la respuesta que diste. Porque fue muy valiente, de verdad. Estoy seguro que a Jehová no le pasan desapercibidas esas cosas. Gracias, Martín. Sí, y otra cosa, ¿viste que estamos haciendo unos arreglitos en el Salón del Reino? ¿No te vendrías con tu papá a darnos una manito? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Silvi, me encantó. Te sale súper natural. Ay, gracias, Fer. Si querés el jueves que salimos a predicar juntas, podemos ensayarlo otra vez. Bueno, dale, me encantaría. Martín y Fernanda dedicaron tiempo a averiguar lo que le gustaba a Gastón y Silvina, y hasta jugaron con ellos. Los escucharon con paciencia mientras les contaban cómo les iba. Al hacerse sus amigos, pudieron ayudarlos y animarlos. ¿Qué puede hacer usted por los jóvenes de su congregación? Sin duda que a todos nosotros nos interesa lograr que los jóvenes puedan aprovechar al máximo su potencial. Y la realidad, hermanos, es que a muchos de nosotros nos interesa incluso que cosas materiales que tenemos podamos aprovechar al máximo el potencial o el funcionamiento que tienen. Pongamos un ejemplo breve, nuestro automóvil. Quizás a muchos nos interesa que el motor de nuestro auto funcione bien.
¿Y qué hacemos para lograr ese objetivo? Bueno, quizás prestamos atención a algunas recomendaciones que hacen los especialistas. Por ejemplo, sabemos que si elegimos una nafta de mayor octanaje, el funcionamiento del motor va a ser mejor. O si hacemos el cambio de aceite cada cierto tiempo o realizamos el servicio general del auto cada cierto tiempo, todo eso logra un mayor funcionamiento. Ahora pensemos, si nos interesa que cosas materiales como nuestro auto, nosotros podamos aprovechar el potencial que tiene, ¿cuánto más debería interesarnos ayudar a nuestros queridos jóvenes para que también logren el máximo potencial en el servicio a Jehová? Ahora bien, si tuviéramos que ser específicos y prácticos, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para que los jóvenes de nuestra congregación se sientan parte de la misma? Bueno, analicemos brevemente 5 cosas que están a nuestro alcance para lograrlo. Primer aspecto, demostremos que valoramos a los jóvenes dedicándoles suficiente tiempo y atención. Tiempo y atención. 2 aspectos fundamentales que demostramos que los amamos y los valoramos. Busquemos maneras de relacionarnos con ellos. Animémoslos a decir lo que piensan. Y cuando logremos que ellos abran su corazón, escuchemos con atención. Segundo aspecto, felicitémoslos por lo que hacen bien. Estar pendientes o atentos a detalles que indiquen el progreso espiritual de ellos es fundamental para decir bien hecho. Por ejemplo, ¿tuvieron una buena participación en la reunión? ¿Hicieron un buen comentario? ¿Sacaron una revisita? ¿Dirigen un nuevo curso bíblico? Cualquier cosa que indiquen que está progresando, es muy bueno que nosotros los felicitemos. Por eso, una buena meta que nos podemos poner cada uno es poder entablar una conversación antes y después de la reunión con diferentes jóvenes. Si esto lo hacemos, en poco tiempo o en pocas reuniones podremos haber hablado con todos los jóvenes de nuestra congregación y tener la oportunidad de felicitarlo por algo bueno que hayan hecho. Tercer aspecto, ayudémoslos a ver que el estudio personal, participar en las reuniones y predicar puede ser muy agradable. Cuarto aspecto, contémosles cómo nos ha ayudado en la vida a servir a Jehová y ayudémoslos a que se pongan metas espirituales. Miren, tener una conversación, aunque sea breve, sobre las metas que tienen, pueden dejar una marca a ellos para el resto de sus vidas. ¿Por qué lo decimos? Porque hay una experiencia que lo demuestra que esto es así. Cuando tenía 6 años, una hermana relata, el hermano Russell se le acercó y le dedicó unos minutos a hablar sobre las metas que ella tenía. ¿Cuál fue el resultado? La hermana recuerda que durante todos sus años de servicio de tiempo completo, nunca se olvidó de esas palabras o de esos minutos dedicados. De hecho, esta hermana fue precursora por más de 70 años. Por supuesto, nosotros no somos el hermano Russell. Y uno diga, yo no tengo esa llegada. Puede ser verdad. Pero lo cierto es que si le dedicamos tiempo a hablar sobre las metas que tienen y también aprovechamos para contar alguna experiencia de cómo Jehová nos ha cuidado, posiblemente a ese joven o a esos jóvenes nunca se les olvide todo lo que nosotros hayamos hecho por ellos ni el cariño que le mostramos en ese momento. Quinto aspecto, demostrémosles cuánto los necesitamos. Especialmente los ancianos deben estar atentos para darles a los jóvenes tareas adecuadas para su edad y capacidad. Lo cierto, hermanos, que cuando nos hacemos amigos de los jóvenes, los ayudamos a servir a Jehová con alegría. Ellos, por su parte, serán una bendición para los hermanos de la congregación. En definitiva, si logramos ayudar
a que los jóvenes sirvan a Jehová con alegría, absolutamente todos salimos beneficiados. Por supuesto, también estamos muy agradecidos de contar con hermanos mayores en la congregación. Por eso, prestemos atención al hermano Jonatán Gómez, que analizará la última parte de esta serie titulada Los amigos de la paz se ayudan entre sí. Honremos a los mayores. El Parque Estatal de Arkansas, Estados Unidos, es uno de esos pocos lugares donde se pueden encontrar diamantes sobre la superficie del suelo. Aunque están a simple vista, los visitantes pueden caminar, pueden pisarlos, pueden pasar por al lado literalmente y no darse cuenta del valor que tienen ante sus ojos. La pregunta es, ¿por qué no los ven? Bueno, puede ser porque sencillamente no lo están buscando. Puede ser que sus ojos, su mente estén ocupados en otra cosa como el paisaje o la compañía. O porque sencillamente no tienen una vista entrenada. No saben qué buscar. Al igual que este parque, nuestras congregaciones son lugares donde podemos encontrar personas valiosas como estos diamantes. ¿A qué nos referimos? Vea lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 31. Proverbios 16, 31. Las canas son una corona de belleza cuando están en el camino de la justicia. ¿Qué es lo que hace valiosas a las personas mayores de la congregación? El versículo dice, cuando están en el camino de la justicia. Todo lo que han hecho, su servicio a Jehová, su aguante, su fidelidad, todo eso es lo que las hace valiosas. Y al igual que estas personas que caminan por el parque de Arkansas, podría ser que nosotros caminemos, pasemos por al lado de los hermanos mayores y no nos demos cuenta del tesoro que nos estamos perdiendo. La pregunta es, ¿por qué no los vemos? Las razones pueden ser las mismas que mencionamos al principio. Una de las quizás más relevantes, porque nuestra mente, nuestros ojos están ocupados en otra cosa. ¿Podría ser que nos esté pasando esto? Veamos la siguiente significación. Mauricio es un joven ministerial y el hermano Gunther es un hermano mayor de su congregación. La reunión terminó y el joven Mauricio ve que el hermano Gunther está solo, así que decide acercarse a ver cómo está. Debería decirle algo a Gunther. No parece que esté muy contento hoy. Quiero hablarle, pero ¿qué le digo? Hola, Gunther. Hola, Mauricio. ¿Qué te pareció la reunión de hoy? Bueno, no estuvo mal. Bastante bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estoy? Buena pregunta. ¿Sabes lo de la salud? Es un tremendo problema. Yo voy a los doctores constantemente y lo que hacen me dan un montón de medicaciones, de píldoras. Fíjate que son 14 medicaciones en 20 tomas en el día, todos los días. Es tan cansador, tan cansador. Es así. Yo te digo una cosa, Mauricio. Tú no te enfermes. Quédate joven y sanito. Eso es muy, muy bueno. Porque lo que a mí me pasa todos los días me duele en algún lado, en algún otro y nuevo que ni lo sabía que lo tenía. Es terrible. Bueno, gracias, Gunther. Lo voy a tener en cuenta lo que me dijiste. Pero si alguna vez necesitas algo, no dudes en decirme, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Mauricio vio que el hermano Gunther estaba solo. Lo observó, se acercó, hizo el esfuerzo. Y eso está muy bien. Pero, ¿podría haberlo hecho mejor? Vamos a ver. Debería decirle algo a Gunther. No parece que esté muy contento hoy. Voy a hacer lo posible por animarlo. Lo voy a invitar a que venga a comer a la casa de mi tío el sábado. Sí, pero antes voy a hacer una breve oración.
Hola, Gunther. Hola, Mauricio. ¿Qué te pareció la reunión de hoy? Y bastante bien, me gustó. ¿Puedo sentarme, Gunther? Claro que sí. Permiso. Sabes que te veía y me alegraba mucho el verte en la reunión. Sin duda que me anima muchísimo el verte en cada reunión. Sé que no te resulta nada sencillo el venir a cada una de ellas. La verdad que no me es fácil, ¿sabes? Pero aprecio muchísimo que dijeras eso. Me hiciste mucho bien con eso. Bueno, muchas gracias. ¿Escuchaste que lo nombraron a Marcos, nuevo publicador no bautizado? Escuché, sí. Buen chico. Sí, es muy bueno. Por eso tenía planeado el invitarlo a comer a la casa de mi tío, junto con otros hermanos también. Mi tío tiene un jardín amplio y como va a ser al aire libre y no hay que subir escaleras ni nada de eso, me gustaría mucho que puedas venir. Si te parece bien, puedo pasar a buscarte y vamos juntos. Sin duda que nos va a poner muy contento y nos va a animar mucho el que nos puedas contar también las lindas experiencias que tenés en el servicio. Bueno, estoy pensando. Lo que me parece que ya lo tienes bastante cocinadito. Todo preparado, todo pensado. Impresionante. Ahora, bueno, realmente tengo que salir un poco más en la casa. Eso es cierto. Así que pensándolo bien, acepto. Buenísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gunther. Igual, ¿crees que decidamos algo juntos lo que vamos a comer? ¿Qué te gusta más, las hamburguesas o las verduras a la parrilla? Hamburguesa, verdura. ¿Y si hacemos las dos? Buenísimo. Aprendamos de los detalles de esta escenificación. Mauricio, antes de hablar, le oró a Jehová. Porque uno se puede imaginar lo que nuestro hermano mayor siente, o puede darse una idea de lo que está necesitando, pero es Jehová quien lo ha estado observando durante toda su vida. Es Él quien lo conoce a la perfección. Así que, ¿cómo no pedir su ayuda? Segundo punto. Le dijo cuánto valoraba el esfuerzo que hacía por ir a la reunión. Fue específico. Tercer punto. Pensó de antemano en las circunstancias del hermano Gunther. Pensó en los desafíos que podría tener ese arreglo que estaba planeando. Que podrían ser desafíos que evitaran que el hermano Gunther estuviera presente en esa reunión. Los pensó y tuvo una solución para cada uno. Tenía un plan bien definido. Así que, la próxima vez que estemos en una reunión y vea a hermanos mayores conectados, o la próxima vez que usted esté caminando por el salón del reino, busque, no se distraiga, afine la vista, aprenda a encontrar estos tesoros. Ejemplos bíblicos demuestran que Jehová ve de esta manera a las personas mayores. Moisés tenía 80 años cuando se convirtió en profeta. Daniel tenía más de 90 años y seguía sirviendo como profeta. El apóstol Juan tenía más de 90 años cuando escribió el libro de Apocalipsis. Pero hay otros personajes que no fueron tan conocidos y bien podría ser que muchas personas los pasaran por alto, como por ejemplo el hombre justo y devoto llamado Simón, o la profetisa Ana, una viuda de 80 años. Pero Jehová sí se fijó en ellos. A todos ellos Jehová los recompensó por su fidelidad. A estos últimos le dio el maravilloso privilegio, el maravilloso regalo de poder ver a Jesucristo siendo muy pequeño. ¿Podríamos usted y yo imitar un poquito a Jehová y afinar nuestra vista para no pasar por alto a ninguno de nuestros hermanos mayores? Así como un buscador de diamantes se olvida del reloj, pierde noción del tiempo y se agacha, se inclina, busca, haga usted lo mismo. Inclínese,
agáchese, busque, siéntese al lado de los hermanos mayores. Exprésele en palabras y en acciones lo mucho que los respeta y los quiere. Preguntémosle de su historia, su vida. Mientras más los conozcamos, más razones vamos a tener para valorarlos. ¿Cómo es su rutina diaria? ¿Entendemos sus circunstancias? Conozcamos sus necesidades y démosles ayuda. ¿Cómo es su rutina espiritual? ¿Cómo se le están arreglando para ir a las reuniones, a la predicación, su estudio personal? ¿Podríamos incluirlos en alguna faceta del ministerio que nos puedan acompañar? Invítelos a sus reuniones sociales, pero como Mauricio recuerde, piense en todos los desafíos que podrían impedir que este hermano asista al arreglo. Tenga todo planeado, que no pueda decirnos que no. Demuéstrele que somos nosotros los que necesitamos de ellos. Los ancianos de congregación hacen un excelente trabajo al, por ejemplo, pedirles que capaciten a los más jóvenes o en darle tareas que puedan cumplir según sus circunstancias. Esto es excelente. Queda más que claro que todos podemos hacer algo por nuestros hermanos mayores para que ellos se sientan respetados y queridos. Tal vez la vista no sea la misma que tenían antes. Quizás su voz esté un poquito apagada y caminen un poquito más despacio, pero siguen siendo jóvenes de corazón. Disfrute de estar con ellos, disfrute de su compañía. Segunda de los Reyes, el capítulo 2, muestra cómo Eliseo logró tener una hermosa relación con Elías. El último día que estuvieron juntos, Eliseo insistió en quedarse con él. 3 veces le dijo, no voy a dejarte, no voy a dejarte, no voy a dejarte. ¿Le gustaría tener una relación como esta? ¿Una relación tan estrecha con un hermano mayor? Busque. Dedique tiempo, no se distraiga, afine la vista, aprenda a encontrar estos tesoros y siga disfrutando de su compañía. Esta serie de discursos nos ha mostrado algunas formas de ayudar a los hermanos mayores, a los jóvenes y a los que les cuesta hacer amigos. Así que a modo de resumen, la pregunta que planteamos es, ¿cómo se ayudan entre sí los amigos de la paz? Segunda a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 13, nos da la respuesta. Abrimos de par en par nuestro corazón al hacernos amigos de todos los hermanos de la congregación y al animarlos. Dedique tiempo a ser amigos, dedique tiempo a estar con ellos, disfrute. A medida que se acerca el fin, los necesitará más que nunca. Y recuerde, los amigos que haga hoy son los que durarán para siempre. Gracias, hermanos, y gracias también a los demás participantes. A continuación, los invitamos a cantar la canción 57. Está titulada Predicamos a toda clase de personas. Canción 57.
Para alimentarnos en sentido espiritual, Jehová se encarga de que se preparen programas como este y de que se construyan y mantengan en buen estado lugares para adorarlo. Los que deseen ayudar con los gastos que todo esto supone, pueden hacer donaciones en línea en donate.jw.org. Ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. Todos estamos esperando el pacífico nuevo mundo de Dios. ¿Pero podemos vencer el mal incluso ahora? Prestemos atención al hermano Juan Giovanelli, miembro del comité de sucursal, que concluirá esta asamblea con el discurso titulado Los amigos de la paz vencen el mal con el bien. ¿Se considera usted un vencedor? Es cierto, los cristianos somos pacíficos. Sin embargo, la Biblia nos anima a luchar. Y luchar para ganar. Vamos a verlo directamente de la Biblia en Romanos capítulo 12, el versículo 21. Leamos juntos, por favor, este pasaje. Romanos 12, 21. Allí dice: no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Vamos a enfocar la atención en dos ideas importantes de este pasaje. En primer lugar, dice: no te dejes vencer. No te dejes vencer. Esta expresión indica que podemos ganar, que está en nuestras habilidades, en nuestra capacidad. Es cierto, nuestros enemigos nos atacan cuando menos lo esperamos. Y de hecho muchas veces nos golpean cuando nos sentimos más débiles. Pero Jehová está de nuestro lado y podemos vencer. La frase sigue venciendo nos hace ver también que nuestra lucha no consiste en una sola batalla, sino que estamos en una guerra. Y no es para asustarnos, pero la realidad es que esta guerra es una guerra sin precedentes. Es más peligrosa, más cruel que cualquiera de las últimas 2 guerras mundiales. En esta guerra, bajar la guardia y dejar de pelear no es una opción. Pero para poder vencer, primero tenemos que saber quién es nuestro enemigo, contra qué tenemos que luchar. Romanos 12, 21 dice que no dejemos de vencer, no nos dejemos vencer por el mal. Pero, ¿qué es el mal? Bueno, en este contexto, la palabra mal se refiere a todo lo que nos intenta arrastrar de vuelta al mundo de Satanás. El mal incluye las acciones, las actitudes de aquellas personas que se oponen a la adoración verdadera. Y entre ellos están las fuerzas espirituales malvadas. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, en los versículos 12 y 13 dijo que nuestra lucha no es una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, sí, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Pero la pregunta entonces es, ¿podemos resistir estos ataques como simples seres humanos? ¿Podemos vencer a estas fuerzas espirituales? La respuesta es un rotundo sí. Sin lugar a dudas, podemos vencer. ¿Pero por qué estamos tan seguros? Porque el mundo nunca podrá con nosotros, nunca podrá vencernos si mantenemos nuestra confianza en Jehová fuerte. El capítulo 12 de la carta a los Romanos nos enseña cómo Jehová nos ayuda a nosotros, a los amigos de la paz, a vencer el mal con el bien. Por eso, hermanos, en este discurso vamos a analizar en detalle este capítulo, el capítulo 12 de Romanos. Vamos a ver versículo por versículo. Y mientras lo hacemos, por favor, presten atención a 4 puntos principales que vamos a analizar. Son 4 consejos que, al aplicarlos en nuestra vida diaria, vamos a lograr con éxito vencer el mal con el bien. ¿Qué les parece si comenzamos con el primer punto? El primer punto es: esforcémonos por pensar de un modo que demuestre buen juicio. Pero primero vamos a identificar cuál es ese mal contra el que tenemos que luchar. Bueno, es la manera de pensar de este mundo. Desde el mismo comienzo del capítulo 12 de Romanos, ahí se nos enseña cómo podemos luchar contra este mal, contra este sistema gobernado por Satanás. Vamos a leerlo,
también por favor juntos, Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Allí dice: por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y dejen de amoldarse a este sistema, más bien transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si Jehová en este pasaje nos pide que usemos nuestra capacidad de razonar, ¿sí? Es decir, ante alguna situación nos pide que analicemos los hechos, que saquemos conclusiones. De esa manera vamos a entender lo que Jehová espera de nosotros. Y así vamos a poder hacer que nuestra forma de pensar se adapte a la perfecta voluntad de Dios. Es interesante que en el versículo 2, Pablo dice: dejen de amoldarse, transfórmense renovando su mente. Bueno, Pablo les estaba escribiendo a los cristianos de Roma, pero no les dijo: ustedes ya se transformaron. No, les dijo: transfórmense. Recordamos, no estamos en una batalla, estamos en una guerra. Por eso el mundo no va a dejar de bombardearnos. Va a intentar hacer por todos los medios que creamos que nos ofrece algo mejor, que la manera de vivir que el mundo nos ofrece es mucho mejor a las normas morales que están en la Biblia. De hecho, para el mundo estas normas morales ya son viejas, están anticuadas. Por eso debemos luchar para no dejarnos moldear por este sistema de cosas. Y debemos luchar constantemente contra esta manera de pensar. Por eso es bueno hacernos de vez en cuando un autoexamen y preguntarnos: ¿por qué leo la Biblia todos los días? ¿O por qué dedico tiempo a orar? ¿Por qué asisto a las reuniones? ¿Por qué predico? ¿Acaso lo hago porque algún familiar o los ancianos me animan a hacerlo? Bueno, sin duda que el que los ancianos nos ayuden en eso es algo que agradecemos. Pero ¿cuál es nuestro verdadero motivo por el que hacemos todas estas actividades? Bueno, es porque queremos llevar una vida limpia, porque queremos intentar vivir de acuerdo a las normas de Jehová. Como dice Romanos 12:1, deseamos ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, que agrade a Jehová. Una manera que el mundo intenta hacernos parte de él es promoviendo un amor propio excesivo. Pero claro, el mundo no lo presenta como algo excesivo, sino como un derecho, como algo que es nuestro derecho tener. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien le dijo: lo importante es lo que a vos te conviene? O tenés que pensar en lo que a vos te hace feliz. Bueno, probablemente nos hayan dicho algo así con la mejor de las intenciones, pero la realidad es que el mundo nos anima a poner nuestros deseos, nuestros intereses, por encima de todo lo demás, sin importar el costo. Se presenta como la mejor manera de vivir de esta manera. Pero la pregunta es, ¿realmente lo es? Bueno, alcanza con mirar a nuestro alrededor para saber la respuesta. ¿Acaso son felices las personas que siguen esa filosofía de vida? No. Por eso, para poder luchar contra esta actitud egoísta, debemos tener un punto de vista equilibrado sobre nosotros mismos. Veamos cómo lo podemos hacer. Sigamos en nuestra lectura de Romanos, el capítulo 12, y ahora vamos a leer los versículos 3 y 16. Romanos 12, 3 y 16. Dice: por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y el versículo 16 agrega: tengan hacia los demás la misma actitud que tienen hacia ustedes mismos.
no se concentren en cosas grandiosas, sino déjense llevar por cosas humildes. No se vuelvan sabios a sus propios ojos. Noten que en el versículo 3 relaciona el buen juicio con no darnos demasiada importancia a nosotros mismos. Por eso, si nos esforzamos por ser personas humildes, vamos a demostrar buen juicio. Y de esa manera vamos a fomentar la paz. Sí, una manera de vencer el mal es siendo humildes. Es cierto, puede que no siempre sea fácil lograrlo, pero tenemos el ejemplo perfecto de Jesús. Él es la persona más poderosa después de Jehová. Y pensemos, durante su vida prehumana, Jesús disfrutaba de una posición elevada, privilegiada. De hecho, Proverbios capítulo 8, el versículo 30, dice que Jesús participó en la creación como un obrero experto y día tras día se sentía feliz delante de Jehová. Pero ahora, estando en esa posición, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser la segunda criatura más poderosa del universo a estar en los brazos de María como un bebé indefenso. Durante todo su ministerio, aquí en la tierra, Jesús fue un excelente ejemplo de humildad para los apóstoles. En Lucas, capítulo 9, versículos 48, allí Jesús dijo que aquel que se porta como uno de los menores entre todos ustedes es el que es el mayor. Y realmente, hermanos, es muy agradable servir junto a precursores, siervos ministeriales, ancianos, superintendentes de circuito, que justamente imitan la humildad de Jesús. Cuando los siervos de Jehová demuestran ser humildes, demuestran el amor que Dios identifica dentro del pueblo de Dios. Pero hay algo más que podemos aprender de Romanos capítulo 12, el versículo 3. Al final del versículo dice que Dios ha dado una medida de fe a todos los cristianos. Sí, a todos los cristianos, no solamente a nosotros. Reconocer este hecho nos une a nuestros hermanos. Por eso, cuando reconocemos que nuestros hermanos, nuestras hermanas, son superiores a nosotros en algún aspecto, son superiores a nosotros en algo, bueno, ahí vencemos el mal con el bien y promovemos la paz. ¿Identificaron el primer consejo de Romanos capítulo 12 para vencer el mal con el bien? Sí, según leímos en Romanos capítulo 12, el versículo 3, debemos esforzarnos por pensar de un modo que demuestre buen juicio. Por eso, si transformamos nuestra manera de pensar, nuestra mente, para que se acerque lo más posible a la manera de pensar de Jehová, vamos a vencer la propaganda egoísta de este mundo, la propaganda egoísta que Satanás promueve. Pero, si les parece, pasemos ahora al siguiente punto. El segundo consejo, basado en la carta a los romanos, que vamos a analizar en este discurso. Este punto es, usemos los dones que Dios nos ha dado para animar a otros. Al igual que hicimos al principio, vamos a identificar primero contra qué debemos luchar. Bueno, son las trampas de Satanás, las trampas que Satanás, porque él intenta destruir nuestra unidad cristiana. En Efesios capítulo 4, versículo 27, allí dice, no le den ninguna oportunidad al diablo, o literalmente, no dejen lugar para el diablo. Esta advertencia es muy seria porque, sin darnos cuenta, podemos invitar al diablo a pasar, por decirlo así, a nuestro hogar o a la congregación. Por supuesto, hermanos, que ninguno de nosotros quiere eso. Hace unos años la revista Atalaya comentó lo siguiente. Dice, las actitudes comunes que Satanás busca en la persona son amargura, el resentimiento y el espíritu de crítica. Estos sentimientos pueden hacerse tan fuertes que apenas dejan lugar a cualidades como el amor y el aprecio.
Tal vez un problema que no se ha resuelto ocasione que la persona se sienta molesta y hasta justificada a abandonar las reuniones cristianas. Al permanecer en esa situación por mucho tiempo, dejamos lugar para el diablo. Sí, hermano, pensemos en un momento. ¿Alguna vez nos ofendió el comentario de un hermano o una hermana? ¿Alguna vez alguien hizo algo que nos dolió profundamente? Si no hacemos nada para resolver estos problemas y si no hacemos nada de inmediato, le estamos dando lugar al diablo, le estamos dando una oportunidad para dividirnos, que les aseguro, él no la va a dejar pasar. Al diablo le encantaría que las diferencias personales o un espíritu competitivo entre nosotros nos dividan. Pero, ¿cómo nos ayuda Jehová a vencer esas trampas? Bueno, continuemos, si les parece, nuestra lectura del capítulo 12 de Romanos. Y mientras leemos estos versículos, por favor piense en los hermanos y en las hermanas de su congregación. Vamos a leer Romanos capítulo 12, los versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Sí. Bajo inspiración, el apóstol Pablo compara la congregación con un cuerpo humano. Así como un cuerpo tiene diferentes partes, la congregación también está compuesta por hermanos, hermanas, y cada uno cumple un rol diferente, un rol específico. Por ejemplo, en la congregación hay publicadores, hay precursores regulares, hay ancianos, hay siervos ministeriales, precursores especiales, misioneros, y la lista sigue. Pero, ¿qué tenemos todos nosotros en común? ¿Qué es lo que nos une? Volvamos a ver ahí en el versículo 5. Ahí dice que somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Sí, la Biblia, en este pasaje, nos recuerda que todos, absolutamente todos, tenemos dones que ayudan al bienestar de la congregación. Cada uno de ustedes es valioso. Cada uno de ustedes es necesario. Entender este punto nos ayuda a nosotros a evitar la tendencia a comparar los dones que Dios nos dio o a envidiar los dones que tienen otros en la congregación. Este punto lo entendió muy bien una hermana de nombre María, que por una enfermedad no puede hacer mucho en el ministerio, está muy limitada en sus capacidades. Y ella admite que al principio se sentía deprimida y pensaba que realmente no valía para nada. Pero entonces se dio cuenta de que en la congregación había una hermana que estaba más enferma que ella y que estaba en cama. ¿Qué hizo María? Bueno, ella buscó la manera de ayudarla. La experiencia dice lo siguiente. María cuenta, hice planes para ir a su casa y predicar con ella por teléfono y por carta. Miren lo que comenta. Dice, siempre volví a casa feliz y satisfecha de haber podido ayudar a mi hermana. María no se comparó con otros. Se centró en lo que sí podía hacer, en lo que estaba a su alcance. ¿Cuál fue el resultado? Dice que ella se sentía feliz. Qué lindo ejemplo para todos nosotros. En Romanos, capítulo 12, los versículos siguientes, los versículos 6 al 8, aprendemos otra lección sobre el uso que debemos darle a nuestros dones, a nuestras capacidades. Leamos juntos y por favor presten atención a los siguientes pasajes de la Biblia. Romanos capítulo 12, los versículos 6 al 8. Dice, así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado. Si es el de servir a los demás, esforcémonos al máximo en este ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe.
El que anima, que anime. El que da, que lo haga con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Piense en alguien de su congregación. Piense en alguien de su congregación que se destaca, por ejemplo, por su generosidad. Piense en ese hermano o esa hermana que siempre están ahí, listos para ayudar. Siempre están ahí cuando más lo necesita. O piense en aquel hermano que cuando sube a la plataforma ya se le dibuja una sonrisa en el rostro porque sabe que algo nuevo le va a enseñar o que lo va a animar a través de la Biblia. O piense en esa precursora de años que cada vez que hace arreglos para predicar con ella es como tener un curso intensivo de precursores en una tarde. Piense en ese anciano que se destaca por cómo organiza las muchísimas tareas que hay en la congregación, que está en cada mínimo detalle. La realidad, hermanas, es que todos tenemos dones, todos tenemos algo bueno que dar a la congregación. Ahora la pregunta es, ¿valoro los dones de los demás? ¿Los felicito a nuestros hermanos en la congregación? ¿Los felicito de corazón por todo el trabajo que hacen? Bueno, podemos vencer las trampas que usa el diablo para dividirnos si reconocemos con modestia que otros hermanos y hermanas también tienen dones y que fortalecen a la congregación. De Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, aprendemos otra lección muy importante. El apóstol Pablo, en este pasaje, no se limita a simplemente mencionar los diferentes dones que hay en la congregación. Por ejemplo, dice, si tu don es el de servir a los demás, esforzate al máximo. O si tienes el don de enseñar, enseñá. Si tenés el don de dar, que sea con generosidad. Si tenés el don de dirigir, bueno, que sea con diligencia. Es decir, Pablo nos está diciendo, cualquiera sea el don que Jehová te dio, úsalo al máximo posible a favor de los hermanos. Y de nuevo, realmente y de corazón queremos felicitarlos, sinceramente, porque eso es lo que muchos de ustedes están haciendo. La realidad es que algunos de ustedes están haciendo un trabajo incansable y a veces sin que los demás se den cuenta. Por ejemplo, muchos de ustedes son padres, están criando a sus hijos en la verdad y saben muy bien que este es un trabajo que exige muchísimo esfuerzo, es incansable y no hay feriados. Es un trabajo que se hace las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otros de ustedes están cuidando a algún familiar enfermo o envejecido y lo hacen con cariño, con amor. Y esto sabemos que puede resultar muy agotador, ya sea física como emocionalmente. Exige de ustedes mucha paciencia, mucho aguante. Realmente, hermanos, todos ustedes son un verdadero don, un regalo para sus familias y la congregación, por todos estos sacrificios que están haciendo. Quizás otros no vean de primera mano cómo están utilizando sus dones, pero hay algo seguro, Jehová sí lo ve y nunca se va a olvidar de eso. O por ejemplo, durante la pandemia, muchos de ustedes han demostrado usar sus dones de la mejor manera posible. Por amor a Jehová, por amor a sus hermanos, se han cuidado unos a otros, ya sea en sentido espiritual, en sentido emocional y hasta físicamente también. El confinamiento, el distanciamiento, no los detuvo en brindar ayuda a sus hermanos, ya sea por medio de un mensajito de texto, una carta, una videollamada. Utilizaron todos los medios disponibles para dar ánimo. Y muchos de ustedes también vieron a algunos de sus hermanos pasar necesidad y no se quedaron de brazos cruzados. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para ayudarlos. Y hasta más también. Por eso queremos felicitarlos realmente por el buen uso que le están dando a sus dones. Bueno, hasta aquí vimos y analizamos el segundo consejo para vencer el mal con el bien. ¿Lo recordamos? Según Romanos, capítulos 12, versículos 6 al 8, usamos los dones que Dios nos ha dado para animar a otros.
Así no le daremos espacio al diablo para dividirnos. Veamos ahora el tercer consejo que extraemos del análisis del capítulo 12 de Romanos. Este punto es: cultivemos cualidades que fomentan la paz y la unidad. Pero primero vamos a identificar el mal que debemos vencer. ¿Cuál es? El odio. Sí, el mundo está dividido por los conflictos y el odio. Sin que muchos se den cuenta, el mundo ha estado viviendo por siglos bajo una pandemia mucho más peligrosa y mortal que cualquier virus: la pandemia del odio. De hecho, la revista Despertada hace unos años publicó lo siguiente. Dice: un monstruo anda suelto, se llama odio y causa estragos en todo el mundo. No es errado calificar al odio de pandemia. Casi todos los días nos llegan noticias de lo que sucede cuando la hostilidad racial, étnica o religiosa se alía con la criminalidad. Contemplamos la destrucción de países, familias y comunidades, la perpetración de genocidios y el salvajismo con que se trata a algunas personas por el simple hecho de ser distintas. Sí, es una realidad y la vemos todos los días. Por eso, ¿cómo podemos vencer este mal? ¿Cómo podemos vencer el odio? Bueno, Jehová nos da la respuesta. Vamos a continuar con nuestro análisis del capítulo 12 de Romanos. Leamos Romanos 12, los versículos 9 y 10. Dice: que su amor no sea hipócrita. Detesten lo que es malo, apéguense a lo que es bueno. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Sí, el versículo 9 del texto que acabamos de leer, en la primera frase dice que su amor no sea hipócrita. ¿Qué quiere decir? Bueno, debemos esforzarnos por demostrar amor genuino, sincero. Nunca intentemos parecer algo que no somos. Luego continúa: detesten lo que es malo. Detesten lo que es malo. Detestar es un sentimiento muy intenso. Pablo no dice simplemente, bueno, rechacen lo que es malo. Dice, detestemos. Según la obra Perspicacia, el término griego, que aquí se traduce como detestar, es una forma intensiva del verbo griego que significa odiar. Y por lo tanto, su significado literal es odiar intensamente. La persona que no aborrezca lo inicuo, que no le sea repugnante, puede llegar a ser objeto del aborrecimiento de Jehová. Realmente nos da la idea del sentimiento que tenemos que tener para lo que es malo. Por ejemplo, en esta asamblea se nos explicó que debemos rechazar el entretenimiento violento, porque Jehová justamente odia la violencia. Pero vimos que Jehová también odia a cualquiera que ama la violencia. Por eso no queremos tener nada que ver con la violencia. Es más, nos parece repugnante, la detestamos. El versículo 10 del capítulo 12 de Romanos dice que debemos mostrarle a nuestros hermanos amor fraternal, tierno cariño. Esto también es más que simplemente sentir cariño o afecto por nuestros hermanos. Pablo no estaba diciendo simplemente que debemos, quererlos. Él dijo, muéstrense tierno cariño. Por eso, esta expresión, muéstrense tierno cariño, significa que tenemos que respaldar ese afecto con acciones. Nadie va a percibir el amor y el cariño que sentimos por ellos si no se los demostramos. Por eso, el versículo 10 concluye diciendo, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Recordemos, el amor sin hipocresía, el odio hacia lo que es malo, fomentan la paz y la unidad, y el tierno cariño que nos mostramos hace que estemos unidos. Sí, nuestro entusiasmo al adorar a Jehová también nos une.
Vamos a seguir leyendo sobre este punto en Romanos capítulo 12, ahora los versículos 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Allí dice: sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de fervor, sean esclavos de Jehová, alégrense por la esperanza, aguanten cuando tengan dificultades, perseveren en la oración. En resumen, acá el apóstol Pablo nos dice que seamos cristianos celosos, que sirvamos con entusiasmo a Jehová. Queremos felicitarlos, hermanos, por estar ocupados en lo que es más importante, en servir a Jehová y a nuestros hermanos. Por ejemplo, hablemos de los ancianos y los siervos ministeriales que tenemos en la congregación. Si usted es uno de ellos, le agradecemos por todo el tiempo y el esfuerzo que le dedican a cuidarnos a cada uno de nosotros. Sacrifican el tiempo que podrían estar pasando con sus familias o en otros asuntos personales a preparar discursos, a hacer visitas de pastoreo, a dar consejos oportunos basados en la Biblia, a llevar la delantera en la predicación y atender muchísimas otras tareas importantes en la congregación. Ese entusiasmo y ese celo por la adoración a Jehová fomentan la paz y la unidad. Bueno, pero alguien quizás piense: a mí me cuesta muchísimo demostrar entusiasmo, demostrar celo. Yo por naturaleza soy una persona tímida, reservada, no soy muy sociable que digamos, por más que me esfuerce. Bueno, tenemos que recordar que el celo que menciona la Biblia no es una demostración externa de emoción. Tampoco depende de la personalidad que cada uno de nosotros tengamos. El versículo 11, Pablo dice que el Espíritu los llene de fervor. O literalmente, fulguren con el Espíritu. Así que el Espíritu Santo es en realidad lo que nos infunde el valor. Es el vigor que necesitamos para servir a Jehová con celo. La palabra griega, que se traduce fulguren, significa literalmente hirvientes. Pensemos, por ejemplo, en el agua. ¿Qué se necesita para mantener el agua hirviendo? Bueno, una fuente constante de calor. Algo parecido pasa con nosotros. Para que el Espíritu nos llene de fervor, necesitamos Espíritu Santo, todo el tiempo, continuamente. Pero ¿cómo lo obtenemos? La revista La Atalaya comentó lo siguiente. Dice: aprovechando bien todo lo que Jehová nos da para fortalecer nuestra espiritualidad. Debemos tomar muy en serio la adoración, tanto en el hogar como en la congregación, lo cual implica ser constantes en el estudio personal y en el estudio de familia, así como en la oración y las reuniones cristianas. Eso nos dará el fuego que nos mantendrá hirviendo, fulgurando con el Espíritu. Qué buenos consejos, realmente, que recibimos de esta revista. Pero continuemos con este detallado análisis de Romanos capítulo 12. Otra mala influencia de la cual debemos protegernos es la codicia, el amor al dinero, el deseo de poder. Y lamentablemente, muchos de nuestros hermanos y hermanas que en sus vidas han superado pruebas dificilísimas, más tarde han caído presa de la codicia. Alguien podría pensar: ¿pero cómo puede suceder algo así? Sí, el amor al dinero los arrastró de nuevo al mundo de Satanás. Miren lo que contó la Atalaya hace unos años. Se ha sabido que aunque muchos testigos de Jehová pasaron por pruebas de las más severas persecución bajo el nazismo en campos de concentración, cuando fueron puestos en libertad para quizás regresar a su ciudad natal o a otros lugares para emprender algún trabajo, han sido vencidos y entrampados por los señuelos del materialismo. Qué lamentable, realmente. Por eso, ¿cómo podemos vencer la codicia, el amor al dinero? La respuesta está en los siguientes versículos del capítulo 12 de Romanos.
Vamos a leer juntos Romanos 12, 13 y 15. Romanos 12, 13 y 15. Dice: compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. Sean siempre hospitalarios. Y el 15 agrega: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Vean, hermanos, que el versículo 13 nos anima a ser generosos, a compartir. Y el versículo 15 nos anima a mostrar empatía, a comprender los sentimientos ajenos, ya sean de alegría o de tristeza. Pero en la práctica, ¿cómo es que la generosidad y la empatía nos ayudan a evitar la codicia? ¿Cómo están relacionados estos dos conceptos? Bueno, veámoslo con un ejemplo que se publicó en nuestra página de internet, en jw.org. Allí se mencionó que una hermana de Polonia, llamada Bárbara, cría sola a sus dos hijos, Jakub, de 10 años, y Nina, de 8. La experiencia cuenta que Bárbara solía aprovechar la adoración en familia para enseñarles a sus hijos a ser hospitalarios, a interesarse por los demás, por otras personas. Ahora esta familia logró poner en práctica lo que aprendió. Desde que estalló la guerra en Ucrania, el país vecino, el 24 de febrero del 2022, dice que esta familia alojó en su casa más de 20 hermanos y hermanas. Noten lo que Bárbara comenta. Ella dice: los testigos que huyen de Ucrania son parte de nuestra familia espiritual. Y sus hijos, Jakub y Nina, sienten lo mismo que ella. Por eso, con mucho gusto, estos dos niños les prestan sus habitaciones a los refugiados. Y aunque no hablan el mismo idioma, se comunican con sonrisas, abrazos, lágrimas. Cuando los refugiados se van, dejan el hogar, Jakub, el niño, dice que la casa se siente demasiado tranquila y le pregunta a su mamá si puede alojar a más hermanos. Realmente un ejemplo de poner en práctica el ser generosos, el mostrar empatía. La lección que aprendemos está muy clara. Queremos ser generosos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Queremos ser proactivos en este aspecto. Busquemos oportunidades para ser hospitalarios. Mostremos empatía en todo momento. Repasemos brevemente este tercer punto que analizamos. ¿Qué cualidades podemos cultivar para fomentar la paz y la unidad? Romanos capítulo 12, el versículo 10, nos anima a mostrarnos amor fraternal y tierno cariño. Los versículos 13 y 15 nos muestran la importancia de compartir, de ser generosos, de ser hospitalarios y también de mostrar empatía. Si cultivamos estas cualidades, con la ayuda de Jehová vamos a vencer nuestro enemigo, el odio y la codicia de este mundo, de este sistema. Llegamos ahora al cuarto y último punto, el último consejo que vamos a analizar del capítulo 12 de Romanos. ¿Cuál es? Seamos pacíficos en todo momento. Como en los casos anteriores, vamos a identificar primero contra qué debemos luchar. ¿Cuál es este mal al que debemos vencer? Esto es algo que tristemente, si no lo estamos viviendo ahora, probablemente lo vivamos en algún momento, que es la persecución. Sí, en el mundo de Satanás hay algunas personas que nos tratan mal o incluso nos persiguen. Como predijo Jesús, algunos nos persiguen y a veces de forma muy dura. Puede ser los gobiernos que tratan de proscribir nuestra obra. Otras veces la persecución la sufrimos en el hogar, por parte de algún familiar que no comparte nuestras creencias. Hace poco, un artículo de estudio de la revista La Atalaya comentó el caso de Georgina. Quizás lo recuerden. Ella, a la edad de 14 años, comenzó a estudiar la Biblia junto a su madre. Pero apenas unos meses después, cuando ahora Georgina quiso asistir a las reuniones, todo cambió, se complicó. Ella cuenta lo que pasó con su mamá. Dice lo siguiente: descubrí que estaba en contacto con apóstatas y estaba usando los argumentos de ellos
cuando hablaba conmigo. Además, me insultaba, me tiraba del pelo, me agarraba por el cuello y me tiraba las publicaciones a la basura. Cuando cumplí los 15 años me bauticé. Para intentar que dejara de servir a Jehová, ella me metió en un reformatorio donde había otros jóvenes. Algunos consumían drogas y cometían delitos. Es mucho más difícil afrontar la oposición cuando viene de alguien que se supone que te quiera y cuide de ti. Bueno, quizás tristemente muchos de ustedes se sientan identificados con el caso de Georgina. Pero, ¿cómo nos ayuda Jehová a superar una prueba tan difícil, una prueba así, a vencer este mal? Vamos a continuar con nuestro análisis de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer ahora los versículos 14, 17 y 18. Romanos 12, 14 dice: siempre bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y los versículos 17 y 18 dicen: no devuelvan mal por mal a nadie, tengan en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Sí, como cristianos seguimos este consejo y siempre que sea posible evitamos los enfrentamientos, evitamos la confrontación. Pero, ¿qué sucede cuando eso no es posible? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? El versículo 14 da la respuesta. Dice que debemos bendecir a los que nos persiguen. Bueno, en teoría esto puede sonar muy bien, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo bendigo a alguien que me quiere lastimar? Jesús mismo da la respuesta en Lucas capítulo 6, los versículos 27 y 28. Leamos juntos también, por favor, este pasaje. Lucas 6, 27 y 28. Dice: pero a ustedes, los que me escuchan, les digo que amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Sí, podemos seguir el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12, 14 de bendecir a nuestros enemigos si oramos por ellos. Quizás nos sintamos un poco raros pidiéndole a Dios que bendiga a personas que quieren lastimarnos, que quieren terminar con nuestra obra. Pero lo cierto es que muchas de estas personas quizás lo hagan por ignorancia. Por eso es que podemos pedirle a Jehová que les abra los ojos, que los ayude a poder ser sus amigos. Bueno, de esta manera, si lo hacemos así, vamos a vencer el mal con el bien. Entendemos que este mandato de ser pacíficos no es lo normal. De hecho, en el mundo de Satanás, lo común, lo normal es vengarse. Pero nosotros seguimos el consejo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, de no devolver mal por mal a nadie. Bueno, esto suena muy bien, pero ¿da resultado? ¿Es práctica esta aparente pasividad? Bueno, hace unos años se publicó la experiencia de un precursor especial que sirve en el país de Sri Lanka, en la parte rural. Su nombre es Rohana. Este hermano sufría la fuerte oposición de un vecino. La experiencia cuenta que cada vez que nuestro hermano salía a predicar, salía al ministerio, este hombre le gritaba, lo insultaba y hasta una vez lo amenazó con apuñalarlo si no dejaba de predicar. ¿Cuál fue la reacción de nuestro hermano? Bueno, Rohana siempre lo trató y le respondió con amabilidad. Tiempo después, aquel hombre sufrió un accidente muy grave y estuvo internado en el hospital. ¿Qué hizo nuestro hermano? Probablemente se imaginan. Fue a visitarlo y le llevó un regalo. La experiencia cuenta que cuando el hombre lo vio entrar por la puerta, comenzó a llorar y a pedirle perdón por lo mal que lo había tratado. Le dijo lo siguiente, dice: Señor, por la forma como lo he tratado, lo lógico es que me hubiera golpeado con un palo en vez de venir desde tan lejos para consolarme. Bueno, con el tiempo, este hombre se recuperó, salió del hospital y a partir de ahí fue un lector regular de nuestras revistas, de nuestras publicaciones. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Rohana? Que debemos ser pacíficos en todo momento. Sí,
Jesús dejó muy en claro cuando estuvo en la tierra, en Mateo capítulo 5, el versículo 9, le dijo a sus seguidores: felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Noten que Jesús no les dijo simplemente que amen la paz. No, les dijo que fomenten la paz, que la promuevan. De hecho, la palabra griega que usó para transmitir la idea significa literalmente hacer la paz. Alude a quienes no solo mantienen la paz, sino que además siembran paz donde no la hay. Bueno, los invito ahora a analizar los últimos versículos que nos quedan por leer del capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer juntos, por favor, Romanos capítulo 12, los versículos 19 y 20. Allí dice: amados, no se venguen, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. En el versículo 19, Pablo exhorta a los cristianos dice, cédanle lugar a la ira. Quiere decir, o quiso decir acá Pablo, que debemos dar rienda suelta, debemos liberar la ira. No. De acuerdo al contexto, no se estaba refiriendo a nuestra ira, sino a la ira de Dios. Debemos dejarle lugar a la ira de Dios. Tratemos a nuestros enemigos con bondad. Y si nos lastiman, bueno, lo mejor es dejar que Jehová les dé su castigo cuando Él lo decida, si esa es su voluntad. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. El versículo 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre la cabeza. Cuando el apóstol Pablo usó esta metáfora, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza, posiblemente se estaba haciendo referencia al método que utilizaban en tiempos bíblicos las personas para fundir los metales. ¿Cómo era? Bueno, el mineral se introducía en un horno y se colocaba sobre brasas, pero también se ponían brasas por encima del mineral para de esta forma aumentar el calor y fundir el metal más rápido. Bueno, ilustra perfectamente el punto que quería transmitir Pablo. Cuando tratamos con bondad a un opositor, podemos derretir su corazón y lograr que afloren sus mejores cualidades. De hecho, muchas personas se han acercado a la congregación atraídas por la bondad con las que los han tratado. Y quizás usted sea una de ellas. Entonces, respondamos el cuarto punto, el cuarto consejo que extraemos del capítulo 12 de Romanos. ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien cuando nos persiguen o nos tratan de manera injusta? Siendo pacíficos en todo momento. Sigamos el consejo de Romanos, capítulo 12, el versículo 18, de no devolver mal por mal a nadie. Así que, hermanos, ¿hay alguna duda de que el mundo entero está gobernado por Satanás, por el maligno? Está más que claro, el diablo es el origen de la maldad. Pero los amigos de la paz, todos nosotros, debemos seguir peleando, debemos seguir venciendo el mal hasta que Satanás y su malvado mundo ya no existan, desaparezcan. Estamos cada vez más cerca de ese día tan feliz. Por eso hacemos bien ahora en hacer la pregunta de repaso para este discurso. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir venciendo el mal con el bien? Bueno, según vimos, analizamos 4 maneras de hacerlo. Según Romanos capítulo 12, los versículos 2, 6, 10 y 18, debemos transformar nuestra mente para pensar como piensa Jehová. Debemos usar nuestros dones para ayudar a los hermanos, cultivar cualidades que fomentan la paz y, por último, esforzarnos por ser pacíficos con todos. Queridos hermanos y hermanas, por favor, no se den por vencido en la lucha contra el mal.
Esforcémonos por fomentar la paz dentro y fuera de la congregación. Dejemos que el Espíritu de Jehová nos llene de fervor. Usemos nuestros dones para ayudar a otros a vencer el mal. Mostremos tierno cariño, seamos humildes, seamos modestos, pacíficos y hospitalarios. De esta manera, usted y yo, con la ayuda de nuestro querido Dios Jehová, venceremos el mal con el bien. Gracias, hermano Giovanelli, por ese discurso tan motivador. Después de analizar el capítulo 12 de Romanos, estamos más decididos que nunca a promover la paz dentro y fuera de la congregación. Para terminar esta animadora asamblea, los invitamos a cantar la canción 45. Está titulada La meditación de mi corazón. Después pueden hacer una oración de conclusión. Canción 45.